¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos sean ustedes una vez más a su programa Hablando de... Hoy es lunes 13 de julio de 2020 y estamos transmitiendo en vivo a través de la plataforma de Use Interactiva y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, muy bueno debido a todos estos temas que se están dando por el regreso a la normalidad por pues el tema del coronavirus, que bueno, estamos confinados, o más bien empezó este quédate en casa desde a finales de febrero, y hace unos días nos dijeron, pues vamos a comenzar a reincorporarnos poco a poco a nuestras actividades, pero no sabemos si lo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, para eso, el día de hoy tengo a dos especialistas que nos van a hablar sobre este tema. Es un tema pues muy interesante. En fin, antes de empezar a hablar sobre este tema, pues quiero agradecer en los controles a Jesús y Antonio Camacho, que bueno, pues como cada lunes y jueves a las 4 de la tarde ponen las pilas para que este programa salga con mucho éxito. También agradezco a Use Interactiva, que bueno, pues nos brinda un espacio a través de Facebook Live. Y bueno, pues pueden, o más bien si pueden, síganos en nuestras redes, que es YouTube, Instagram, Facebook, y si se perdieron este programa o bueno, quieren revivirlo o lo que sea, lo pueden hacer a través de Spotify o bueno, pues a través de YouTube. Antes de presentar pues a estas especialistas que nos van a hablar sobre el regreso, más bien la euforia por el regreso a la normalidad, quisiera hacer el comentario, y es que, bueno, pues en estos días una plática que tuve con algunas personas y nos decían que en México siempre, digo, yo no sé si es cierto, eso fue la plática, ya cada quien lo podemos comentar, que siempre estamos como en un top de todos los países, de muchas cosas, pero de cosas malas, ¿no? Y antes de esta pandemia estábamos en un top muy bajo como país de gente que no lee, entre otras cosas, ¿no? Entonces, comentábamos que mucha gente, no sé cuántas, aprovechamos para leer por lo menos un libro. Si esto empezó a finales de febrero y hoy estamos a mediados de julio, la pregunta es, pues si hemos tenido la oportunidad de terminar un libro, o por lo menos de leer una parte de ciertos libros, o qué es lo que hacemos en nuestro tiempo libre, qué es lo que hacemos cuando nos vamos a dormir o cuando nos acabamos de despertar, o de esas 24 horas que tenemos al día y ahora que no todos no estamos saliendo a la calle, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿No? A lo mejor dedicarle 10 minutos, 15 minutos, media hora al día para leer un tema, ¿no? El que sea, uno que sea interesante de un libro o algo así, ¿no? Digo, hay diferentes lecturas, cada quien lee lo que quiere, pero a lo mejor eso valdría la pena como para poder empezar a salir y empezar a ser mejores personas, ¿no? Entonces, ese es el comentario antes de comenzar con esta plática, que es si estamos leyendo y si valdría la pena por lo menos dedicarle 10 minutos a este tema de la lectura todos los días, ¿no? En fin, bueno, pues quiero presentar ahora sí a las especialistas que, bueno, pues están conmigo el día de hoy. Una de ellas, que es la primera que voy a presentar, ya ha estado conmigo en otros programas, en un programa más, y bueno, pues ella es la doctora Carolina Muñoz. Antes de presentarte, Caro, también quiero decirles que está con nosotros Elizabeth Gámez. Ella es psicóloga y bueno, pues nos van a ayudar a analizar este tema de la euforia por el regreso a la normalidad. Y es que la semana pasada se dio la reapertura, por lo menos en la Ciudad de México, para pues regresar a la normalidad, de reapertura de algunas plazas, y por ahí se cuenta que hubo, yo no lo vi, no estuve, pero se veía en algunos reportajes, en muchas pláticas, en todo este tema, donde se veía que había filas y filas para poder accesar a ciertos centros o a ciertos comercios y a plazas comerciales. Entonces, esta euforia de regresar, queremos saber pues, qué va a pasar, qué onda, y para eso invitamos a una psicóloga, invitamos a la doctora. Ahora sí te presento, Carolina, doctora Carolina Muñoz, bienvenida, gracias por estar una vez más con nosotros. Te pediría que te presentes y que nos digas, que nos hables un poquito de ti antes de hacer la primera pregunta. Solo te pido que le quites que actives el micrófono de tu teléfono, por favor. Listo. Ok, Bienvenida. listo.
Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Carolina Muñoz, soy neumóloga pediatra y actualmente laboro en el área de urgencias del Hospital Pediátrico de Coyoacán. Bueno, pues muchas gracias, doctora Carolina, una vez más por estar aquí con nosotros. Y bueno, después de este confinamiento que duró más de 40 días, mucho más, nos ponen, el gobierno nos dice, vamos a regresar a nuestras actividades paulatinamente y nos dicen que estamos en un semáforo rojo. En algunas pláticas nos decían que el semáforo jamás, o en estos casos, va a ser un indicador real, pero nos ponen un semáforo rojo y salimos que parecía que no hubiera virus y se abarrotaron las plazas y algunos comercios. Pregunta, ¿puede haber rebrote o cuáles pudieran ser las consecuencias de esta desesperación por salir a la calle? Ok, bueno, antes que nada debemos recordar que las alertas de semáforos que se da por parte de la Secretaría de Salud dependen de diferentes cuestiones. Si bien es cierto que una de esas depende del número de casos que se presentan a nivel estatal o federal, la otra causa de movilizar estos semáforos compete a cuestiones ya de otro tipo, como del índole social y del índice económico. Es por esto que nosotros hemos visto esta transición tan diferente a la de otros países. Es decir, empezamos con un semáforo rojo, con bajos números, empezando a elevar cada uno de ellos y vemos que se mantuvo en rojo cuando fue el primer pico de esa pandemia, o bueno, el inicio del punto más alto, y Ajá. ahora ellos lo que están haciendo es convertirlo en un semáforo naranja cuando seguimos viendo el mismo número de casos o quizá un poco más. Hemos visto en esta semana pasada que hubo pues 2 notas históricas de más de 7,000 casos al día. Esto, como le comentaba, pues compete a muchas cuestiones de índole económico y social. Si bien es cierto que el semáforo rojo indica que nos debemos de quedar en casa, la indicación actual es continuar en casa, pero aperturaron otro tipo de comercios y esto está en indicación a que no se puede mantener cerrado la economía a nivel nacional por más tiempo y por eso se aperturó, pero eso no indica que las medidas que nosotros tengamos en casa hayan disminuido o tengan que cesar por completo. Por al contrario, debemos de continuar con las mismas y si es posible, pues incluso aumentarlas. No porque estemos en semáforo naranja indica que podemos salir o podemos ir a ciertos lugares como centros comerciales, que fueron de las notas más sonadas la semana pasada. Más bien lo que indica es que se está abriendo una reapertura económica por la necesidad que hay en el país, pero que debemos de continuar con las mismas medidas de cautela o de cuidados para evitar la infección por COVID-19. Pero esto es todo un tema porque lo que se decía estadísticamente es que la gente salía a caminar, a desestresarse, a comprarse una chamarra y no en realidad a comprar, porque decías, bueno, vale la pena, pero bueno, si voy a comprar algo que de verdad me haga falta o algo así, sino más bien era como salir a desestresarnos, ¿no? Entonces creo que por ahí esta parte no se vale porque no nada más se trata de cuidarme yo, porque yo si me infecto, pues bueno, soy un potencial persona que puede infectar a los demás, ¿no? Doctora Carolina, te voy a hacer la siguiente pregunta, pero la vamos a dejar en suspenso porque vamos a ir a un primer corte y de regreso te pido que me la respondas. Y es, entonces, ¿cómo debemos actuar o qué medidas debemos adoptar para reincorporarnos a las actividades? Porque también se veía que hay mucha gente que está en la calle sin cubrebocas, hay mucha gente que no guarda esa sana distancia. Entonces, supongo que debe haber como ciertos protocolos para el regreso a esta nueva normalidad. Pues entonces, te pido que dejemos en suspenso esta respuesta. Vamos a ir al primer corte. Ya para los que nos siguen, no teníamos cortes. Hoy empezamos con los primeros cortes. Eso quiere decir que pues vamos bien en este programa. Regresamos en un minuto para que nos respondas esta pregunta, doctora Carolina. Gracias. ¿Ahorita, chicas? Sí, está bien.
respecto de la euforia por el regreso a la normalidad. Y bueno, doctora, te preguntaba, ¿cómo debemos actuar o qué medidas debemos adoptar para reincorporarnos a las actividades? Bueno, antes que nada debemos recordar que el reintegro a las actividades es a las actividades esenciales. Como bien mencionabas, si bien es cierto que ya están abiertos los centros comerciales y algunos comercios, si no tenemos la necesidad de salir de casa para realizar pues alguna actividad en un centro comercial o bien acudir a algún tipo de restaurante por no ser algo estrictamente necesario, no se debe de realizar. Y en caso necesario, cuando deseemos salir de casa, las medidas que se deben de tomar son las mismas que cuando iniciamos esta pandemia. Es decir, utilizar un adecuado, un uso de material de protección, que es prácticamente nuestro cubrebocas. En el caso, ya habíamos mencionado la vez pasada, puede ser un cubrebocas tricapa desechable para niños mayores de 2 años o adultos y adultos mayores, o bien de tela igual para niños mayores de 2 años, adultos y adultos mayores. Además de esto, se recomienda también el uso de una careta de protección y pues un aseo adecuado de manos con agua y jabón o bien gel antibacterial. No es necesario el uso de guantes desechables o guantes de nitrilo para estar pues en otros lugares. Lo que hay que hacer es siempre que toquemos algún lugar, hacernos una adecuada higiene de manos para que con esto podamos evitar el contagio hacia el mismo. Como les mencionaba siempre, pues todos los niños menores de edad es que no sea necesario que salgan, no deberán salir. Y la mejor protección que hay para ellos es mantenerse en casa. Y en el caso de los adultos o adultos mayores que tengan la necesidad de salir, por ejemplo, a los supermercados o a los centros comerciales, estas dos medidas la medida del cubreboca tricapa o de tela, más la careta de protección y la higiene de manos, ya sea con agua y jabón o gel antibacterial, es suficiente para podernos proteger de manera adecuada. Obviamente habrá que agregar algunas reservas. Por ejemplo, en este caso, si van a acudir a un centro comercial o a un supermercado, el tocar los productos debe ser lo mínimo posible, es decir, ir conscientes de qué vamos a comprar, qué es lo que realmente necesitamos y no estar haciendo pues un shopping normal de ir, probarse, escoger, tocar. Eso no es adecuado en este momento, sobre todo porque pues en este momento todavía el nivel de contagio es alto, el nivel de muertes es alto y por lo tanto no se recomienda, como mencionaba, la realización de un shopping normal, o sea, no estarlo tocando. Hay que ir enfocados a qué necesitamos, qué vamos a comprar, elegirlo por la vista y una vez que lo hemos elegido, tomarlo con nuestras manos, llevarlo, pagarlo y a realizar nuestra higiene de manos. Correcto. Dame unos minutos, doctora Carolina. Voy a ir con Elizabeth. Elizabeth, antes que todo, muchas gracias por aceptar la invitación con nosotros. Bienvenida. Te pediría que nos indiques quién eres, qué haces, a qué te dedicas, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Elizabeth Gámez, soy psicóloga por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo la especialidad en psicología clínica y psicología infantil y actualmente laboro para DIF Ciudad de México. Correcto, muchas gracias, bienvenida. Fíjate que siguiendo, pues esto que estamos platicando y viendo la parte psicológica, lo que me gustaría saber es por qué tuvimos esta reacción social. O sea, qué es lo que pasó psicológicamente? ¿Es normal? ¿Es justificable esto que de repente cambiemos de semáforo y órale, todos ya queremos salir, ir a formarnos, aunque vayamos nada más a comernos un helado? Era esperado que la gente reaccionara de esta forma. ¿Por qué? Porque obviamente el confinamiento, el resguardo en casa genera mucho estrés, mucha ansiedad, el anhelo de regresar a las actividades normales. Entonces, en el momento en que dan pauta a que, bueno, a lo mejor ya puedes salir a otros lugares que no sea tu casa, entonces, ¿qué pasa con la gente? Pues que hay como un impulso en decir, me voy de una vez, quiero ir a comprar, quiero hacer, no sé, mis compras ya no en línea, sino personalmente, ¿no? Sin embargo, esto es un deseo legítimo de todos los seres humanos. Los seres humanos somos seres sociales. Entonces, ¿qué pasa en el momento en que nos dan como pauta a salir? Bueno, nos genera un poquito de certidumbre a partir de toda la incertidumbre que nos está generando toda esta pandemia y todas estas acciones que nuestra autoridad ha tomado. Entonces, en cierta forma es como un impulso del ser humano aventarse y decir, yo quiero ir
a traer mis cosas personalmente, porque este contacto lo necesito. Obviamente no lo hace consciente, lo hace en una forma muchas veces inconsciente, Claro. y tomando como pretexto a lo mejor que es mejor comprarlo directamente, visitar mis lugares de recreación que anteriormente tenía, y buscando como la forma de seguridad, ¿no? Me comentabas tú acerca de los centros comerciales. Bueno, Sí. también hay hubo un bombardeo en los medios de comunicación, en los comerciales, donde, ¿qué te genera? Pues te hacen sentir seguro, ¿no? Si tú me vienes a visitar, pues vas a tener la seguridad de que todo esté sanitizado, o sea, también se incitó a la población a salir. Hubo mucha propaganda, ¿no? De bienvenida, de que ya vamos a estar aquí, y lo entiendo por esta cuestión económica, por supuesto, y es muy válido, ¿no? Para reactivar la economía del país. Sin embargo, también, pues, tenemos que llegar en un momento en que podemos y tenemos que sentarnos o parar y decir, bueno, ¿qué es prioritario? Mi salud, la salud de mi familia, o a lo mejor estas necesidades que a lo mejor creo que son importantes, pero sí tenemos que en algún momento llegar y establecer prioridades. ¿Qué proceso psicológico tendríamos que vivir o nos falta por vivir para actuar de una manera, es que no sé cuál sería la palabra, vamos a decirla menos aventada y conforme las autoridades nos están indicando? ¿Qué nos pasa? ¿Y qué tendríamos que vivir para decir, pues bueno, no lo voy a hacer, ¿no? Ok, generalmente, bueno, nuestros procesos psicológicos como es la atención, la memoria, la percepción, pues han estado ahorita en alerta, ¿no? ¿Para qué? Para poder aprender, para poder reaprender sobre todo, buscar nuevas formas de movernos o de convivir con los seres queridos en casa, ¿no? Entonces, no sé si sucede en un rebrote, como en algún momento se ha manejado, quizá esto genere mucho más estrés en las personas, genere mucho más temor y haga que en cierta forma haya como un repliegue. Puede ser eso, no sé, buscarlo como un recurso de protección. Sí, obviamente eso no es lo que se espera como una conducta adecuada, sino que cada persona tenga sus recursos personales, que piense que ha tenido situaciones de conflicto pues a lo largo de su vida, y que esta crisis, que esto que se está viviendo, pues es otra crisis que tiene a lo que tiene que sobreponerse. Entonces, de eso que ya aprendimos, pues nos tiene que ayudar para tomar unas decisiones más adecuadas, para proteger sobre todo nuestra salud. Correcto, gracias. Regreso contigo, doctora Carolina. Quiero saber tu opinión acerca de que, bueno, pues aún hay gente que no cree que existe un virus o lo minimiza. ¿Cuál es tu opinión? Pues en realidad considero que parte de eso depende de la educación de nuestro país. El nivel de educación en general que maneja nuestra población, pues es un nivel bajo. Es por eso que existe este escepticismo. Y en extractos altos de económicamente hablando, pues existe este escepticismo porque es también una negación propia a aceptar este problema. En realidad, pues bien dicen en alguna frase que hasta que uno no lo vive en algún familiar o en uno mismo, uno no acepta ni retiene que existen las enfermedades. Y así es, parte de la población mexicana tiene este concepto mal habido y pues para mí es incorrecto, ya que justamente eso hace que ahorita con esta reactivación o disminución del semáforo a semáforo naranja, observemos gente que no está pues utilizando las medidas de protección de manera adecuada, tan sencillo como un cubrebocas. Entonces creo que esto es erróneo. Creo que lo que debe de hacer es difundirse, ya sea a través de estos programas, a través de programas de educación, sobre que esto es real, es una realidad que está pasando no solo a nivel mexicano, es a nivel mundial, y que no habría el por qué no creerlo, porque es algo que se está llevando en todo el país. Doctor, explícanos como si fuéramos en el kinder, así como los pasos de qué es lo que sí y qué es lo que no debemos hacer para que el COVID pues llegue a o más bien no llegue a nuestras vidas, ¿no? Si bueno, pues ya digamos, esto sí lo tienen que hacer, esto no lo tienen que hacer, y además, esta es la forma incorrecta, por ejemplo, de usar el cubrebocas, ¿no?
Ok, bueno, ¿qué sí debemos de hacer? Primero que nada es aceptar que allá afuera existe una enfermedad que está matando a mucha gente, ¿no? Primero que nada es aceptarlo. Segundo, tener las medidas de precaución adecuadas para el manejo fuera de casa. ¿Cuáles son? Ya mencionábamos el uso de un cubreboca tricapa desechable o el uso de un cubreboca de tela para todos aquellos personas mayores de 2 años que vayan a salir fuera del domicilio. El Ok, el uso de la careta, que esta puede ser de diferentes materiales, hay varias comercializadas, pero bueno, el uso de una careta que nos proteja para la protección ocular y el uso, obviamente, del lavado de manos, ya sea con agua y jabón y con gel antibacterial cuando salgamos del domicilio. Eso es como el primer paso. Segundo paso, cuando regresamos a casa hay que tener una adecuada higiene. Entonces, lo primero, hacer higiene de manos con gel antibacterial, sí, quitarnos los zapatos fuera de casa y colocarlos en un lugar específico para esto y al entrar al domicilio utilizar pues algunas chanclas, algunas pantuflas para no pisar el piso de nuestra casa con los zapatos que utilizamos fuera, que estos pueden quedarse fuera de la casa o pueden quedarse, les decía, en un lugar específico y inmediatamente que entremos, lo ideal sería uno, lavado de manos con agua y jabón. No importa que hayamos hecho previamente el aseo de manos con gel antibacterial, hay que lavarnos las manos con agua y jabón e ok, inmediatamente, de ser posible, entrar a casa y cambiarnos de ropa y, de ser posible, meternos a bañar. Ahora bien, respecto a la desinfección de nuestros zapatos, existen pues algunos tapetes con medidas higienizantes que se puede colocar pues una solución con agua y cloro, que son una parte de cloro por 4 partes de agua, para poder ahí pues limpiar nuestras suelas de los zapatos, o bien rociarlas con una misma solución y dejarlas afuera por al menos durante 3, 4 horas para que con esto pues podamos eliminar el virus si es que se encuentra en nuestros zapatos. Otra cosa que siempre debemos de hacer es salir por lo que realmente es necesario. O sea, no hay por qué salir, no sé, de shopping a las plazas comerciales si no es estrictamente necesario. Si tenemos ropa, si tenemos zapatos en casa, este no es el momento para salir a comprar algo nuevo. De hecho, pues no lo estamos utilizando. La mayoría estamos trabajando en casa o estamos saliendo a lo mínimo indispensable. Entonces, no hay necesidad de salir. Solo salir a lo indispensable, que es pues prácticamente ir a la recaudería, ir a comprar los productos de alimentación y el resto del tiempo permanecer en nuestra casa. Ahora, ¿qué también debemos de hacer? Si tenemos o sabemos que alguien de nuestra familia o alguno de nuestros amigos ya es un paciente positivo para COVID, hay que tratar de evitar tener contacto con ellos. A veces uno, por cuestión social, decide ir a visitarlos, ver cómo está, llevarle algo de comida, algún presente. Este no es el momento de hacerlo. Podemos mantenernos comunicados con ellos a través de los medios de comunicación o del celular o del internet o de pues las videollamadas, como es el caso de lo que ahora se está haciendo incluso en medicina, y no acudir a visitarlos. Este no es el momento de socializar. Y pues, eso es lo que sí debemos hacer. Y lo que no debemos hacer es, como les ah, decía yo, uno, salir a pasear por cosas y no indispensables, es decir, ir a correr. Este no es el momento de salir a correr fuera. Ir pues a pasear para distraernos, tampoco es el momento. Hay muchas actividades lúdicas que podemos realizar en nuestro domicilio. Otra cosa que no debemos de hacer es pues no cuidarnos. Eso es algo muy importante. Si nosotros utilizamos nuestro equipo de protección personal y hacemos nuestra higiene de manos, pues estamos protegiendo a otras personas y a nosotros mismos de contraer la enfermedad. Otra cosa que no debemos de hacer es, pues como ya también les he mencionado en veces previas, es sacar a los niños para cosas que no son indispensables. Los niños no tienen necesidad de ir al mercado, al supermercado. Si es que no tenemos quien los cuide, lo ideal es que si somos una pareja de mamá y papá, pues que papá sea el que salga a realizar estas compras y mamá quedarse con los niños. No hay necesidad de salir todos. Y pues lo otro que no debemos de hacer es quitarnos mal pues los aditamentos. En la plática pasada ya comentábamos que una vez colocado el cubrebocas, este debe de cubrir nariz, boca y la parte inferior de la mejilla, y que no debemos de retirarlo, subirlo o bajarlo, o bien estar tocando la parte anterior de nuestro cubrebocas, sea un desechable o sea uno de tela, porque con esto podemos infectar nuestras manitas y
por alguna razón, después llevarlo a nuestros ojos o a algún otro lugar y podemos infectarnos a nosotros mismos o a otras personas. Entonces, eso es algo que tampoco debemos de realizar. En el caso del uso de la careta, también una vez que la colocamos y protegemos nuestros ojos y nuestra boca, ya no hay que quitarla hasta que lleguemos a nuestra casa, ni colocarla. Hay gente como yo, como tú, que utiliza lentes. En ocasiones se nos empañan. Esto indica un inadecuado uso del cubrebocas. Si el cubrebocas lo ajustamos perfectamente bien en el puente de la nariz, no va a existir este empañamiento de los lentes y por lo tanto no vamos a estarlo tocando en ningún momento. Entonces hay que ajustarlo bien desde un principio, cuando lo ponemos limpio, cuando lo ponemos antes de salir. Correcto. Doctora Carolina Muñoz es neumóloga y vamos a hacer otra pregunta para este bloque y es, doctora, mucho se habló de las personas que son asintomáticas, ¿no? Aquí hay dos preguntas. ¿Qué pasa con estas personas que son asintomáticas? Ya les dio, no tenemos pues ningún síntoma, valga la redundancia, ninguna reacción. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo saber si soy, si no soy? Porque creo que es el principal o uno de los principales problemas en esta epidemia. Ok, por definición, las personas que son consideradas asintomáticas, pero que tienen una prueba para diagnóstico positiva, son aquellas personas que no van a tener ningún síntoma, ninguno de los que hemos escuchado. Entonces, por lo tanto, pues son personas que se creen o piensan que están, pues, digámoslo así, sanas y por lo tanto realizan actividades de manera normal. La implicación principal que pueden tener es que si estas personas que son positivas asintomáticas se encuentran en la calle con un inadecuado uso de pues todas nuestras medidas de protección, pueden llegar a contaminar a otras personas. Eso fuera de casa. Y dentro de casa, ¿qué pasa? Pues dentro de casa todos tenemos unas medidas diferentes. Por ejemplo, el uso de cubrebocas no se lleva a cabo de manera regular en casa. Por lo tanto, podrían infectar a los miembros de su familia y que estos no corran con la suerte, por decirlo así, que él y generar algún síntoma e incluso generar una forma grave de la enfermedad. Por esta razón, se recomienda que en general las personas positivas asintomáticas se mantengan en casa de manera aislada, como si fueran un positivo sintomático, con el uso de cubrebocas las 24 horas y se mantengan aisladas en una sola recámara, sin permanecer en contacto con otros miembros de la familia. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de no infectar a otros familiares y que pues vayan a ellos a contraer esta enfermedad. En la parte pues, general, pues se sabe que las personas asintomáticas y que ya son positivas, pues son aquellas personas que por alguna razón se tomaron la prueba. Por ejemplo, personal médico, que somos personal de riesgo y que cada determinado tiempo se nos está solicitando esta prueba y pues salimos positivos y no tenemos ningún síntoma, bueno, pues no sabemos desde cuándo lo tuvimos. Otras personas que también pues resultan positivas son aquellas personas que tuvieron contacto con un paciente positivo, se realizaron la prueba y resulta que son positivas, pero no tienen ninguna enfermedad. Entonces, es difícil controlar este tipo de personas, pero es necesario tener en cuenta que si ya fueron positivas y son asintomáticas, las medidas que deben de tomar son las mismas que la de un paciente positivo sintomático. Doctora, última pregunta respecto de los asintomáticos. Digo, si puedes activar tu micrófono, por favor. Y es, a ver, por ejemplo, imaginemos que una persona positiva, asintomática, se haya contaminado a principios del mes de abril, ¿no? ¿Se puede volver a contagiar en estas fechas o ya no? Bueno, respecto a esa pregunta, existen ya varios estudios, sobre todo en China, que fue el inicio de la pandemia, donde se está valorando esto que le llamamos reinfección. Es decir, yo ya tuve la enfermedad, salí positiva, me curé. ¿Existe la probabilidad de que me vuelva a enfermar? Aún no sabemos si existe la probabilidad de volverse a enfermar. Sin embargo, se ha recomendado por algunos casos que ha habido específicamente en la provincia de Hubei, donde inició esta pandemia y donde sí se ha visto algunos casos de reinfección, que son muy contados en número de 10 o 15, que esto puede llegar a pasar. Por lo tanto, todas las personas que ya fueron positivas a la enfermedad, que curaron, ya sea en una forma leve de enfermedad o grave, deberán de tener los mismos pues, mecanismos de higiene que si nunca hubieran tenido la enfermedad, porque aún no sabemos si esta reinfección es posible o no. Se han dado casos, sí, pero en México aún no hay reportados. Correcto. Neumóloga Carolina, permíteme un momento, voy a ir ahorita con la psicóloga Elizabeth
porque tenemos una pregunta muy interesante que es, ¿qué se le recomienda a la gente, digo psicológicamente hablando, cuando está identificada que ya dio positivo o que tiene ciertos síntomas? Ok. Hay varias formas en las que podemos enterarnos que tenemos un diagnóstico, desde los síntomas, de un diagnóstico médico o una sospecha. ¿Qué genera en la persona? Pues genera mucho temor. ¿No? ¿Por qué? Porque se pone a trabajar su imaginario y genera ansiedad, genera Claro. estrés, genera preocupación. Hay una serie de emociones y es muy válido, y lo que se tendría que hacer es reconocer cómo me siento yo respecto a este diagnóstico, a esta situación que estoy viviendo. En primer lugar, es importante validar el temor que tengo, la emoción que estoy presentando en ese momento, y también no sentirse como un único caso. ¿Por qué? Porque mucha otra gente está presentando la misma situación. La ventaja que en este sentido tenemos es que los servicios o los apoyos que, que estamos recibiendo por parte de nuestras autoridades son atención médica vía telefónica. Entonces, ¿qué hago? Bueno, buscar primero esta situación de asesoría y orientación médica. Uh-huh. Y además una atención psicológica. Por este motivo se están abriendo o se abrieron muchas líneas de atención psicológica y apoyo emocional, ¿sí? Como es Línea de la Vida, la línea de la Facultad de Psicología, organizaciones también, asociaciones, que bueno, las podemos encontrar en la red y que pues son fiables y que te van a ayudar a través de procesos y de pláticas y de quizá orientaciones a cómo sobrellevar esta situación. ¿Para qué? Para que te adhieras a tu tratamiento, para que te adhieras a los hábitos de higiene que debes de seguir. ¿Por qué? Porque podemos llegar a negar, no aceptar que estamos enfermos. Y si caemos en esta situación de negación, pues nos va a generar mucho más incertidumbre, nos va a generar mucha más preocupación, y además vamos a poner en riesgo nuestra vida, nuestra salud, y vamos a poner en riesgo a las demás personas que cohabitan con nosotros. Claro. Oye, Elizabeth, ¿qué pasaría psicológicamente hablando con toda la sociedad si hubiera un rebrote masivo de COVID y tuviéramos que regresar a confinarnos? ¿Cuál sería la reacción social psicológicamente hablando? Bueno, a lo mejor sería muy aventurado generalizar. Sin embargo, ¿qué puede generar? ¿Qué genera algo que no se conoce? Porque al final del día esto es nuevo, no hay mucha información, la información Claro. es muy cambiante. Un día dicen que esto funciona, el otro día dicen que no, que era por aquí, que era otra forma de llevarlo a cabo. Bueno, esto genera incertidumbre, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Puede generar enojo en la sociedad, por supuesto, puede generar temor, mucho miedo. ¿Qué pasa aquí? Que bueno, si ahorita en esta situación de confinamiento, pues eh, han brotado más cosas de procesos de trastornos psicológicos, está muy marcado lo que es la violencia de género, la violencia dentro de casa, en nuestros ámbitos ocupacionales también. ¿Por qué? Porque obviamente al no tener un conocimiento previo de cómo se puede manejar un home office en tu trabajo, pues muchas veces no hay lineamientos y hay un abuso, ¿no? Del trabajo de las personas. Entonces, esto impacta en casa, impacta en tu trabajo, impacta otra vez en tus actividades, y si se vuelve a hacer un confinamiento, posiblemente pues se agudicen muchos de estos trastornos y de estas problemáticas. Sin embargo, también no hay que ser tan pesimistas, ¿no? Sí, no, hay que también, personalmente hay que buscar nuestros recursos, como lo comentaba en un primer momento. Eh, ¿Tú qué has aprendido de esto? Bueno, me van a regresar porque pues no hay otra forma de regresar a una nueva normalidad, o tengo que regresar otra vez a confinamiento. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Ya tuve una experiencia previa, que fue la primera fase, ahora cómo tengo que actuar. Creo que también hay que ver esa parte de una retroalimentación y reconocer que también podemos hacer cosas pues de una forma adecuada.
Desde el punto de vista psicológico, tenemos miedo a contraer la enfermedad, tenemos miedo a perder seres queridos o nuestra libertad. ¿O cuáles son los miedos principales que giran alrededor del COVID? Ok. El miedo es una emoción muy válida, es esperada. ¿Y qué hace el miedo? Pues nos protege, ¿no? No es una emoción mala o buena, ¿no? Es una emoción que te va a hacer que a ti como persona te movilice a tomar decisiones. Obviamente, el miedo pues genera otra serie de emociones. Entonces, sí, ahorita en el trabajo que estoy haciendo en Línea de la Vida, pues Sí. observo esta situación de temor, de preocupación, de no, ¿qué voy a hacer si mi familiar se enferma? ¿Qué voy a hacer si él tiene que ser ingresado a un hospital? Porque finalmente, ahorita muchos de los procesos que se están interrumpiendo, por ejemplo, es este proceso de duelo, donde no hay una despedida, sí, donde no hay rituales, donde no hay un contacto físico, una ceremonia de partida de tu ser querido. Entonces, eso acrecenta muchísimo el temor en la sociedad y pues obviamente genera muchísimas más dudas, ¿no? Entonces, sin embargo, también ese miedo, pues nos puede generar la habilidad o tener que reaprender cómo cuidarnos, como lo decía la doctora, ¿no? Cuidarnos, retomar las medidas de higiene, hacer hincapié en que tenemos que cuidarnos si voy a salir, porque obviamente sí siempre se nos dice, y es muy válido que nos digan, no salgas de casa, pero hubo gente en este confinamiento que no tuvo la oportunidad de resguardarse. ¿Por qué? Porque tenía que ir a trabajar, porque no había un salario que lo respaldara. Entonces, todas estas experiencias te generan temores, pero también te van a generar muchos aprendizajes. ¿Para qué? Para que vayas como sorteando todas las crisis y las dificultades que te vayan llevando toda esta situación de la pandemia, que es algo pues que obviamente los especialistas y las autoridades de salud están mencionando que llegó para quedarse. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar? Pues a aprender de lo que estamos viviendo para poder convivir con esta situación de virus. Correcto. Bueno, vamos a ir prácticamente a otro corte comercial. Antes, bueno, pues nada más quiero comentarles que estaba conectada con nosotros la neumóloga Carolina Muñoz. Se le fue la señal. Esperemos que cuando regresemos del corte, bueno, pues la podamos tener, porque todavía aquí hay unas preguntas que queremos hacerle. Y también estamos platicando con la psicóloga Elizabeth Gámez respecto de la euforia por el regreso a la normalidad. Y es que la semana pasada, bueno, pues hubo una situación en donde las plazas comerciales y algunos comercios estaban abarrotados, nada más de que dijeron, pues mañana se abren. Entonces estamos revisando con ellas como qué es lo que está pasando con la sociedad después de esta información. Pero bueno, regresamos en un minuto. Esto es IUS Interactiva. No se vayan, estamos hablando de euforia por el regreso a la normalidad, y a ver si en este que regresamos ya se conecta la doctora Carolina Muñoz. ¡Qué pata de perro!
tenemos, ¿sí? Hacer a lo mejor un directorio de cuestiones de emergencia, si necesitamos orientación médica, orientación psicológica, si necesitamos hablar a lo mejor hasta con familiares, con amistades. Tener presente ese tipo de información nos puede generar un poquito de certidumbre y de tranquilidad, ¿ok? También estar muy al pendiente de nuestro autocuidado. Y no nada más en el autocuidado de hábitos de higiene, de protección física, también nuestro autocuidado de salud psicológica, porque obviamente esto genera que haya muchísima información acerca de lo que es esta pandemia. ¿Y qué pasa? Pues entramos en la sobreinformación. Nos vemos en redes, vemos en noticias, todo lo que sucede a lo largo del día con relación a la pandemia. Y entonces, sí. Bueno, es que fíjate que lo que estoy diciendo, o sea, estamos saturadísimos, estamos llenos, bombardeados de malas noticias, ¿no? Que es por el COVID, que si tiembla, que si el COVID, Claro. que si la arena del desierto, que si el volcán, que si los asaltos. O sea, yo le llamaría más, no sé si es lo correcto, sobresaturados de información negativa. Ante esto, psicóloga, ¿qué podemos hacer? O sea, de verdad, todos los días despertamos con él y a ver qué va a pasar. No, sí, y hasta de broma lo hacemos, ¿no? Antes decíamos julio o agosto, sorpréndeme, ¿no? Ahora ya decimos ya, o sea, ya, tranquilo, ya quiero que acabe este año, ya quiero que pase todo ese tema. Entonces, ante eso que los mexicanos, pues somos muy, tomamos las cosas como muy de broma, pero en realidad sí tiene mucha realidad. Ante eso, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, primero saber qué tan real es, ¿no? Por ejemplo, esta pandemia es a nivel mundial, pues nos aqueja a todos. Actualmente es algo que vivimos todos. Sí. Por ejemplo, un ejemplo que decías tú, lo del Sahara. Pues estamos en la Ciudad de México. No nos va a llegar hasta acá, ¿no? Que se preocupen a lo mejor los que están ahí para tomar las medidas pertinentes. También qué tan real, qué tanto nos puede afectar. Seleccionar la información que vamos a escuchar o a ver y que sea de fuentes oficiales, que es lo más certero que podemos encontrar, ¿no? Checar cuáles son las fake news también, ¿no? Porque se circulan y los audios, y entonces se hace toda esta distorsión de la información y genera mucho miedo, temor y enojo, y ver si realmente es verdad. Para eso hay una página que el gobierno federal creó, que es Infodemia MX, al parecer. También el humor, como tú decías, el mexicano es de mucho humor. Eso nos ayuda, es un recurso psicológico importante que nos genera, nos libera del estrés un poco y hace que se despeje nuestro pensamiento para poder tomar decisiones más acertadas. Entonces, esas son como unas recomendaciones que a primera mano podríamos tener la facilidad de adquirir, ¿sí? Ahora también, si no tenemos, hay mucha gente que no tiene a lo mejor la opción de la internet, porque obviamente nuestra población pues es diversa, ¿no? Tenemos gente con pobreza extrema como gente con un poder adquisitivo muy, muy importante. Bueno, ¿qué herramientas nos permiten tener contacto con el otro sin que nos pongan en riesgo también? Quitar de nuestra mente lo que nosotros llamamos como pensamientos irracionales, que es lo que yo te comentaba en un principio. ¿Realmente sucede esto? ¿Sí es cierto que está pasando? ¿Quién lo dice? Cuando te llega una noticia en WhatsApp, es que especialistas de Suiza, ¿no? Dicen que esto funciona. Bueno, ¿qué especialistas? ¿Qué nombres? ¿Realmente existe? ¿No existe? Claro. Cuestionar lo que nos llega. ¿Para qué? Para que esta información no nos afecte emocionalmente, porque la verdad, la gente se espanta mucho. A mí me ha tocado casos que te hablan y que dicen, es que me dijeron que va a pasar esto, que están viniendo a fumigar y que no, que es el virus. O sea, y bajarle el estrés a las personas, bueno, es importantísimo. Entonces, si yo no puedo entonces ya manejar una situación de estrés, que nos llamen a la línea de la vida, que llamen a la facultad, a las líneas de atención psicológica. Entonces,
Y si no tenemos esa posibilidad, bueno, buscar alguna otra actividad que siempre nos genere bienestar. Siempre buscar actividades, aunque sean dentro de nuestra casa, que nos generen un bienestar. Cosas tan pequeñitas como un baño, una comida, leer un libro, estar a lo mejor sentados un rato, no sé. Tampoco saturarnos de actividades, porque eso físicamente y emocionalmente también desgasta. Doctora, última recomendación que le pediría. Si yo ya sé que en una familia de 5 o 6 miembros, yo soy la persona, voy a decirlo de esta manera, como la que puede llevar o dirigir o decirle a mi familia, tranquilos, mira todo esto. Es muy fácil que gente de la propia edad o gente adulta podamos entenderlo. Ahorita que los niños van a regresar en un mes bueno, no sé, poco tiempo a la escuela, ¿cuál sería, cómo le podría decir a un niño de 10 años, de 5 años, este tema, para que ellos pues puedan no, o tener esto que hemos estado platicando y que nos explicó incluso la neumóloga? Ok, con los niños es mucho más fácil trabajarlo. ¿Por qué? Porque ellos con el juego, ¿no? Con un cuento, con una película. Ahorita UNICEF sacó toda una serie de recursos. En la página de UNICEF van a encontrar toda esta serie de recursos donde a través de los muñequitos les están explicando qué es el coronavirus, las medidas de higiene. También como papá mostrarles a los niños seguridad. Porque si a ti como papá te observan ansioso, con temor, pues el niño no va a creer que le digas, no va a pasar nada, vamos a ir a la escuela. No, ¿sabes qué? Vamos a hacer nuestro aseo, vamos a poner nuestro cubrebocas, ¿no? Están geniales ahorita las caretas con dibujitos. Todo eso también es importante que lo consideremos con los niños. Con los adolescentes, bueno, también es otro tema que es muy amplio con esta confinamiento, pero con ellos, bueno, darles chance de que se expresen, darles la oportunidad de que estén pues con sus amigos de forma virtual a lo mejor, que entre ellos intercambien información y que tú como adulto verifiques que esa información que están recibiendo de esta pandemia sea real y que se lo vayas aterrizando pues lo más simple y digerible posible, ¿sí? Entonces, el trabajo con los niños y con los adolescentes pues se puede hacer desde los cuentos, como te comentaba, con los medios digitales, con las marionetas, con las pláticas de familia, con un juego. Correcto. Doctora, pues prácticamente ya se nos acabó el tiempo. Agradezco mucho su participación. Regálenos sus datos para que la gente, por si en algún momento quiera platicar con usted respecto de estos temas, pues lo pueda hacer. Ok, bueno, te los dejo. Ahorita no los tengo a la mano, pero bueno, te doy mi correo, ese sí te lo puedo dar, que es emiram@hotmail.com. Ahí me pueden consultar cualquier situación. Y mi perfil en Facebook es Adela Gámez. Correcto. Bueno, pues doctora, le agradezco mucho su participación. Aunque ya no nos esté escuchando en este momento la neumóloga Carolina, pues también le agradezco mucho su participación para la gente que nos está viendo y que no te puede escuchar. Estaba con nosotros una neumóloga que, bueno, por cuestiones de conexión, ya no pudo reincorporarse en los últimos minutos. Estábamos hablando acerca de la euforia por el regreso a la normalidad. Les pido de favor que nos regalen un like en la página de Facebook de aquí de Youth Interactiva y las demás redes sociales donde nos encuentran, es Instagram, YouTube, y bueno, pues pueden encontrar este podcast y demás en Spotify. Una vez más, doctora Elizabeth, muchas gracias. Y bueno, gracias pues a ustedes. haber platicado con usted, ¿no? Gracias. Yo soy Fred Rojas y bueno, pues los invitamos a que el siguiente jueves a las 4 de la tarde, bueno, pues nos volvamos a escuchar y bueno, pues esto muy interesante y pues vamos a cuidarnos todos, como ya lo dijeron los especialistas, porque se escucha que puede haber un rebrote y sería de consecuencias pues muy fatales de manera individual y peor aún de manera social. Entonces, pues bueno, cuídense mucho, nos vemos el siguiente jueves y pues esto fue Hablando de, y estuvimos con 2 especialistas. Hasta luego.